Está bien, ¿no? Es de mucho de lo que se ha escuchado, se ha dicho ahora, porque y además, pues tengo el gusto, el placer de presentar a la presentadora, ¿verdad? A nuestra imagen quizá más emblemática de lo que es Greta, la doctora Silvia Palomo Piñón. Ella fue nuestra primera presidenta del grupo fundador, su servidor también, miembro fundador de Greta. La primera presidenta de Greta fue precisamente la doctora Silvia Palomo Piñón. Y ella, como nefróloga, debo decir, si me lo permites, en este país, en el mundo, la hipertensión fue primeramente interés de los nefrólogos. Los primeros que atendieron y estudiaron, investigaron, fueron los nefrólogos, incluyendo en México. El manejo de la hipertensión inicial en este país fue por parte de los nefrólogos, fueron los que pusieron atención en ello. Afortunadamente después se cardiologizaron, ¿verdad? Y la cardiología y los demás medicinas se interesó en la hipertensión arterial. Pero los primeros interesados y los primeros que estudiaron, investigaron y atendieron la hipertensión fueron los nefrólogos. De ahí entonces es quizá la razón de ser del doctor Villaseñor, tanta gente, ¿no? Que en memorables recuerdos, ¿no? Dentro de la nefrología. Y además México participó en muchas de las investigaciones en cuanto a hipertensión arterial desde los años 40, 50, etcétera, ¿no? Entonces, no por nada la doctora Silvia Palomo Piñón, ella es nefróloga de formación, nefróloga. Ella, debo decirles que también, no solamente como primera presidenta de Greta, ella es miembro de la Academia Nacional de Medicina, académica. Ella es directiva del Colegio Nacional de Nefrólogos. Ha sido. Y pues evidentemente, ¿no? Siempre con logros destacados. Además, pues el producto más importante, quizá, lo que hemos hecho en Greta, ese registro, que es un estudio de vida real, ese registro que se llama RITA, Registro de Hipertensión Arterial, que ha dado información muy valiosa, que sustenta muchos de los postulados que actualmente conocemos para nuestro país en cuanto a hipertensión. El consenso nacional de hipertensión, el consenso latinoamericano de hipertensión, ha tomado mucha información de ahí. Entonces, ella es el motor de este registro, de ese estudio de vida real que es RITA. Entonces, pues realmente es un placer compartir con mi gran amiga, compañera, etcétera, la doctora Silvia Palomo Piñón, quien nos hablará, como les decía, en una manera muy sintética, de qué nos dicen las guías actuales desde el inicio de la hipertensión, ¿no? A decirles el nombre correcto de su conferencia magistral. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Verdad? Acá, del diagnóstico temprano al control global, la nueva visión de las guías de práctica clínica en hipertensión arterial. Eh, entonces, pues somos todo oídos, Silvia. Muy bienvenida y me toca presentar a la presentadora, nuestra imagen más emblemática de Greta. Bueno, pues muchas gracias, doctora Enciso, y muchas gracias a ustedes de veras por estar aquí. Y fíjense que hoy vamos a tener una plática muy complementaria. ¿Complementaria en qué sentido? Durante todo el foro hemos estado platicando sobre las guías europeas, algunas cosas latinoamericanas, pero nuestros vecinos del norte han hecho un trabajo también que merece ser mencionado. Esta plática es una plática, estos son mis conflictos de interés. Esta es una charla patrocinada por Abbott de México, pero yo soy responsable de todo lo que les voy a decir. Así que no le pregunten a Abbott en ese sentido. Vamos a tratar de fijar nuestros objetivos.
Ahorita vamos a platicar estos 5 objetivos poniendo muchísimo énfasis en lo que la guía ha estado tratando de incorporar, tal vez no de una manera tan oportuna como lo hicieron los asiáticos o los europeos, y ellos han tardado tal vez un poquitito más en podernos dar su opinión. Pero bueno, hoy vamos a trabajar estos 4 puntos en los minutos que nos quedan y quiero, por favor, dejar una premisa en esta sala. Estas guías centran mucho su atención preventiva para poder tratar a los pacientes que viven con hipertensión arterial. Y estos enfoques realmente están basados en las estimaciones de los riesgos y las recomendaciones que dan son recomendaciones que realmente no desconocemos. Pero aparte de poder mostrarles que esta es una guía pues muy completa, son un chorro de páginas, nadie se las va a leer todas, ¿no? De eso estamos realmente muy avisados. El punto número 7 realmente es el punto que me gustaría tratar con un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque fíjense que no lo sabemos todo en relación a hipertensión arterial. La clase o el nivel de recomendación que estas guías nos han dado también es muy importante. Esto es algo que ustedes deben de conocer en todo documento oficial. Y bueno, en realidad no tiene mucho sentido revisar punto por punto este aspecto. Simplemente quiero decirles que hay niveles de recomendación que no están basados realmente en los grandes ensayos clínicos controlados que tú te gustaría ver. Tenemos algunos aspectos de la guía que tienen unos datos muy limitados publicados y evidentemente hay opiniones de los expertos. Entonces, estas cosas son interesantes porque muchas veces uno pudiera decir, bueno, ¿por qué no se han puesto de acuerdo en el punto A, en el punto B, en el punto C? Realmente es difícil. Ahora la inteligencia artificial nos ha venido a proporcionar una nueva oportunidad para poder resolver algunos puntos que no habíamos podido resolver. Y fíjense que esto tiene una aplicación clínica muy importante porque cuando los expertos norteamericanos identifican los puntos que les hace falta trabajar, simplemente se están refiriendo a la zona o a la región de su país, no prácticamente en todo el mundo. Entonces, esta primera pregunta, ¿qué hay de nuevo? Pues a lo mejor cualquiera de nosotros pudiera decir, no hay nada nuevo. Ya nos han dicho todos los europeos. Los europeos ya sacaron las guías primero, ya dijeron lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer. Pero fíjate que algo en lo que insiste mucho también esta guía, y uno tal vez dijera, no, pues allá en Norteamérica, pasando Tijuana, las cosas se hacen muy bien y todo es maravilloso. Sinceramente no. Fíjense que esta falta de una medición correcta de la presión arterial es un problema mundial. No solamente es de nosotros los latinoamericanos o de los países con muy bajos recursos, no. Realmente tenemos un serio problema con la medición correcta de la presión arterial. Y bueno, esta imagen es para los que no vinieron ayer o que se durmieron en alguna de las charlas. Simplemente es tan importante saberla medir correctamente. Pero como hemos platicado mucho en este foro, tú y yo, con la calidad de médico adscrito a un consultorio, definitivamente nosotros no medimos la presión arterial. Lo hace el personal que te ayuda. Y es justamente allí donde esta nueva guía te vuelve a decir, por favor, hay que asegurarse de dar capacitación continua a todas aquellas personas que colaboran contigo en el consultorio. Tú no lo puedes hacer porque realmente no somos todólogos, ¿o sí? Bueno, yo no, Yo sí necesito a alguien que me ayude con algunas cosas. Y medir correctamente la presión arterial es algo que definitivamente no podemos obviar.
Con respecto a cómo definen ellos y cómo clasifican la presión arterial alta, déjame decirte que la definición y la clasificación que han plasmado en el documento sí procede de una recomendación clase 1, es decir, es una evidencia realmente fuerte, pero ojo, tiene un nivel de evidencia B. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la calidad de los estudios de donde sacan la recomendación no son precisamente los ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, con todos los candados que pueden hacerse. Hay muchos estudios observacionales y muchos registros que han sido sometidos a análisis meticulosos y de ahí viene su recomendación. Ahora, estas enormes tablas son tablas que sí cuesta trabajo leer, pero yo solo quiero que veas la sección que abordan. Nuevamente, el estilo de vida. El estilo de vida, en este caso, ellos han hecho este enlace a los enfoques psicosociales. Este aspecto del ser humano, el área psicosocial, es un área muy importante. En este caso estamos hablando de hipertensión arterial, pero todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen ese componente psicosocial que a ti y a mí realmente nos cuesta mucho trabajo evaluar en la consulta. No sé si a ustedes les pase, pero de repente hay personas que vienen a tu consultorio con una verdadera necesidad de ser escuchados en lo que se refiere a su enfermedad. Sus dudas acerca de la dieta, qué hacer, qué no hacer, cómo afrontar el problema A, el problema B, realmente es un problema. Claro, tú y yo en la institución pública, pues no tenemos todo el tiempo del mundo para sentarnos a platicar, ¿no? A veces hay un chiste muy duro, ¿no? Que de repente llega el paciente a la consulta y fíjese que bla, bla. No, espérese, ni se siente, pues si no venimos a platicar, ¿no? Esa parte de la vida del paciente es algo que de veras hemos olvidado. Y en esta guía se enfatiza muchísimo este enfoque psicosocial, además de todos los aspectos que tú ya conoces, hacia dónde lo voy a llevar, la estimación del riesgo cardiovascular. Ojo, estas son cosas importantes que se adicionan a nuestra práctica clínica. Lo demás, señores, está dicho, está platicado, está discutido, no tenemos que volverlo a repetir. Ahora, fíjate bien cómo el asunto de la diabetes y el asunto de la enfermedad renal crónica son prioritarios también en esta guía. Cuando yo expresé mi deseo de no ser cardióloga porque odio los electrocardiogramas, ¿no? Eso de estar viendo rayitas todo el día es una cosa que no se me da. Lo visual no es para mí, no hubiera podido ser nunca radióloga ni nada de eso. Cuando tomé la decisión de estudiar nefrología, dije, no, yo sí voy a hacer nefro porque no voy a ver electros. Big mistake, ¿no? Me la paso viendo electros. Al día de hoy les digo que ya sé cuál es la onda P. Pero bueno, finalmente ¿perdón? No, hombre, aprendí 30 años después cuál era la onda P. Pero bueno, fíjate que la sección de diabetes y de hipertensión sigue ocupando una gran cantidad de la guía. La guía está muy enfocada, al igual que la guía europea, a decirte, por favor, el paciente que vive con diabetes, el paciente que vive con enfermedad renal crónica, es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular no chiquito. Es un paciente que necesita que le metas toda la bomba que puedas. Ahora, ellos nos hacen algunas recomendaciones importantes sobre los eventos cerebrovasculares y estos eventos cerebrovasculares, además de que le cambiaron algunas definiciones que tradicionalmente tú y yo conocemos, ellos incluyen ahora el deterioro cognitivo leve y la demencia. Fíjate bien cómo en la diapositiva, en la sección de la hemorragia intracerebral, en el año 2017 no emitieron ninguna recomendación y ahora en 2025 realmente hacen una recomendación muy pensada. La conclusión de todo esto es que en estas complicaciones cerebrales
Tu juicio clínico es muy importante. Hace unos momentos la doctora Ancona nos decía, tienes que pensar muy bien a quién le vas a dar anticoagulantes o en quién vas a elegir este otro tipo de tratamiento antihipertensivo. Acá es igual. Tal vez en esta área hace falta muchísima investigación local para que ellos la puedan plasmar en su guía, pero otra vez, el juicio clínico es lo más importante. Lo que tú valores y consideres de tu paciente es algo que tienes que retomar. Ahora, el embarazo, todas las complicaciones metabólicas e hipertensivas durante el embarazo siguen siendo objeto de gran investigación. Yo en mi consulta, y estoy segura que ni Martín, ni Parcero, ni las doctoras ven mujeres embarazadas de nuevo en la consulta. Les refieren únicamente mujeres embarazadas que ya vio a alguien como tú y que le detectó alguna complicación y la manda para que sea valorada por ti. Quiero decirte que esta guía enfatiza de una manera muy importante que tener una complicación metabólica o de la presión arterial durante el embarazo no es inocuo. Y no lo es. Déjame te lo digo yo y la doctora Pasos, que es la otra nefróloga que tenemos aquí, es prácticamente un sinónimo de desarrollar algún tipo de daño renal en el futuro. Entonces, fíjate bien cómo el cuidado que tú debes de tener de esa mujer que ves por primera vez en tu consulta y que a lo largo de tu seguimiento tú le vas encontrando algún problema, esa mujer nunca debiera ser dada de alta. Al contrario, es una persona que debe de tener un seguimiento estricto y un seguimiento coordinado, porque estas complicaciones durante el embarazo realmente sí les dan problemas. Temas muy especializados como la hipertensión arterial resistente, la denervación renal, aquellas complicaciones agudas de la presión arterial durante el embarazo o fuera de él, también merecen una recomendación actual. ¿Ya te fijaste cómo en el 2017 no dijeron absolutamente nada de estos subgrupos de pacientes que viven con hipertensión? Todo lo hicieron acá en el 2025. Bueno, sus razones tendrán. Si tú quisieras un resumen realmente de lo que el país vecino ha estado platicando con estas guías, pudiéramos ver que los cambios en los términos es algo que vas a empezar a ver en la literatura. Ellos insisten mucho en que debemos buscar el hiperaldosteronismo primario en las personas que tienen un diagnóstico establecido de hipertensión arterial resistente. Ellos hacen muchísimo énfasis en los sustitutos de la sal que están enriquecidos con potasio. La recomendación realmente tiene una base fisiológica bastante fuerte. Es una base que venimos arrastrando desde hace décadas con la teoría del mosaico. Pero bueno, finalmente esta es una recomendación y mira lo que dice aquí. Hay que tratar a los pacientes que tengan una presión arterial mayor de 130/80, es decir, no 140/90 como estamos acostumbrados nosotros a decir en el país. Ellos llaman la atención por arriba de 130/80 siempre y cuando las intervenciones en el estilo de vida fallen o la persona tenga un riesgo cardiovascular muy alto. Y bueno, es aquí donde empezamos a girar la piedra, ¿no? Decimos, a ver, el estilo de vida. Señores, es una realidad que el estilo de vida es algo necesario, pero nunca ha sido suficiente, ¿sí o no? Si no, no habríamos gordos en la galaxia, ¿no? Todo el mundo estaría en su peso, todo el mundo sería fitness, todo el mundo movería el esqueleto al 100 y no solo el pulgar, ¿no? Con el, ya no se llama Nintendo, ahora ¿cómo se llamará? Una vez dije Nintendo Xbox.
Sí, los jóvenes me dirían Nintendo, ¿y eso qué es, no? Cuando nací no existía, ¿cómo se juega, no? Lo sabemos. Es muy importante el cambio en el estilo de vida y la educación en ese sentido nunca debe de cesar, nunca. Pero yo me pregunto por qué no hay estudios a muy largo plazo en donde se evalúe realmente el efecto del cambio en el estilo de vida. Bueno, pues porque nadie, all habits die hard, dice por ahí una canción, ¿no? Lo que aprendiste a hacer en la infancia, lo vas a repetir y lo vas a duplicar. Entonces, la cifra que ellos marcan va en un contexto interesante. Pacientes que fallan a las intervenciones en el estilo de vida o pacientes como los que veo yo en la consulta que tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Otra cosa interesante es que ellos apoyan el uso de monoterapia en el estadio 1, igual si las intervenciones al estilo de vida fallan. Y implementan evidentemente la calculadora Prevent. Esta calculadora Prevent mostró ser superior a estos programas de cálculo estimado. Son softwares importantes que desarrollan rutinas matemáticas y que nos ayudan básicamente a explorar probabilidades en los pacientes. Entonces, la calculadora Prevent realmente es lo que ellos recomiendan. Ahora, ¿qué cambios sustanciales tienen estas guías en comparación con las guías europeas y lo que nosotros hemos dicho en México? Greta se ha ocupado de manera muy puntual en analizar todas estas cosas porque necesitamos ampliar nuestro criterio, necesitamos aterrizar y comparar las recomendaciones que se hacen en otro lado con lo que nosotros podemos hacer aquí en esta población. Y este punto lo voy a discutir con base a un análisis que hicimos en Greta y que se publicó en esta revista en el 2025. En esta revista, este análisis crítico en donde se hizo la comparación de estas guías, un montón de guías, creo que hay tantas guías como baremos, ¿no? Para estimar el riesgo cardiovascular. Con respecto a los puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio, fíjate bien cómo en el 2025 los americanos plantearon esta cifra, los europeos en el 2023 esta otra. También los europeos en el 24 mantienen su posición. Lash expresa aquí su opinión, al igual que Pronam. ¿Pero qué hizo Greta? ¿Se fijaron? Greta mantiene este nivel que por definición conocemos como el umbral para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero ¿ya te fijaste el enfoque que le está dando Greta? Greta lo que dice, no te fijes en la cifra. Por favor, fíjate en el riesgo cardiovascular que tiene la persona, porque la hipertensión arterial no es cuestión de cifra, la hipertensión arterial es cuestión de factor de riesgo y riesgo cardiovascular. Y esto es algo interesante con lo que quiero que te quedes. Una cifra es una cifra, ya hemos visto en los talleres qué difícil es encontrar esa cifra, ¿no? Qué complicados son los cardiólogos, caray. Pero bueno, en realidad es muy importante saber que el entorno del paciente es lo que tiene que imperar. Ahora, cambiaron los puntos de corte con relación a tu diagnóstico fuera del consultorio y nuevamente, mira lo que dicen las diferentes guías. Básicamente en este punto todos están en un acuerdo importante, lo cual es bueno para nosotros, porque finalmente en la práctica clínica necesitamos un parámetro. Algunas variaciones, ¿no? Importantes entre ellas, pero realmente el parámetro para poder hacer el diagnóstico fuera del consultorio se mantiene igual.
¿Cómo evaluamos el riesgo cardiovascular y el inicio del tratamiento antihipertensivo? Nuevamente, las diferentes entidades académicas, incluyendo a Greta, y obviamente cada quien va a recomendar el baremo pues, que diseñó, ¿no? Los americanos recomendarán Prevent, los europeos recomendarán el SCORE y así, ¿no? Pero fíjate que independientemente de lo que tú decidas escoger, lo importante es que vuelvas a recordar que la estimación del riesgo cardiovascular es un acto estrictamente clínico. Solamente con una buena historia clínica, una buena exploración física, tú solamente utilizarás el baremo que te guste para aquel paciente con riesgo intermedio, ese paciente en el que tienes dudas. ¿Qué haremos para el inicio de la terapia antihipertensiva? Al igual que los europeos, Greta está a favor de priorizar el riesgo cardiovascular de la persona para tomar la decisión terapéutica. ¿Y hacia dónde lo quiero llevar? Bueno, todo depende del paciente. Todas las guías te recomendarán individualiza, por favor. Fíjate si el paciente lo tolera y si lo tolera, entre más bajo, mejor. Esa es una postura importante en este análisis. Observen pues entonces que la calculadora Prevent es la única calculadora que está recomendada por nuestros vecinos, pero finalmente esta calculadora hemos dicho que para la estimación del riesgo cardiovascular lo que necesitamos es tener un contexto clínico del paciente, el mejor contexto que puedas. Ahora, tú y yo tenemos un problema. En nuestros primeros niveles de atención, definitivamente no tenemos la capacidad de tener algunos estudios especiales. Tal vez en el sector privado sí, pero en el sector público no. De repente, pues para que puedas mandar a pedir un electro, un cociente albúmina creatinina, un perfil de lípidos completo, pues le tienes que pedir permiso a tu jefe, ¿no? A ver si el jefe considera que el paciente lo amerita. Entonces, en Greta, tratando de analizar este problema que tenemos, hicimos un ejercicio para saber cuál era el desempeño de Prevent comparado con otras baremos que normalmente conocemos para tratar de buscar la detección del daño a órgano blanco en los pacientes que viven con hipertensión en el consultorio. Esta es la publicación, el artículo en su extenso lo pueden consultar, pero bueno, finalmente Prevent fue la que un mejor desempeño tuvo para tratar de inferir que el paciente pudiese tener daño a órgano blanco. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué Prevent? ¿Por qué no GloboRisk? ¿Por qué no el SCORE 2? Bueno, simplemente en ese momento Prevent incluyó aquellas variables metabólicas y renales que necesitábamos identificar para poder hacer la correlación. No estamos diciendo que el resto de las calculadoras son malas, no, definitivamente no, pero lo que sí estamos diciendo es que ya no podemos pensar de manera aislada. El concepto Macarena es un concepto realmente útil para la práctica clínica. Si tú a lo mejor por la canción pegajosa o no tenemos aquí ahorita la canción de Macarena, pero bueno, si la has bailado, ¿a poco no? La hemos bailado todos y nos encanta bailar Macarena. Si utilizáramos el concepto para podernos acordar de que el paciente con hipertensión vive con un montón de morbilidades que realmente deterioran su calidad de vida. Así de que, aunque este estudio definitivamente tiene sus fortalezas y tiene sus limitaciones, porque es un análisis secundario que hicimos de Rita, realmente la fortaleza más importante que tenemos es que los datos que tuvimos fueron de la vida real. Son pacientes reales en tiempo real que vamos reclutando. Hace unos días le comentaba a Linda, qué lástima que no tenemos gente de Campeche. Qué lástima que el sureste del país no le ha querido entrar a Rita, pero bueno, si ustedes quieren entrarle a Rita, luego platicamos.
Finalmente, las poblaciones especiales. ¿Cuáles son las metas terapéuticas en las poblaciones especiales? Y nuevamente tenemos este análisis de Greta, en donde cada tipo de población especial fue descrito aquí y lo que cada una de las entidades académicas nos ha podido mencionar. Observen, por favor, que realmente la tolerancia del paciente es algo que marca la pauta. Un paciente con alguna de estas situaciones tiene que ser evaluado, al igual que los otros, también de manera individual. Ahora, el tratamiento antihipertensivo, por supuesto que sigue siendo el mismo. El tratamiento antihipertensivo y las recomendaciones de seguimiento ya no son como aprendimos muchos de nosotros. Los que ya somos un poco más viejitos, aprendimos que había que esperar un tiempo razonable para que la monoterapia hiciera su efecto. Y prescribíamos un solo fármaco, ¿no? Y ya después, como de 6 meses, regresaba el paciente. Señor, no ha cambiado el estilo de vida, váyase a cambiar el estilo de vida. Y lo dejábamos con ese solo fármaco. Esta terapia escalonada, no hombre, pues nos llevaba como 2 años en poder controlar la presión arterial a los pacientes. Ahora sabemos que no es así. Por favor, en menos de 3 meses el negocio tiene que estar resuelto. Eso quiere decir que necesitamos poner atención a los tiempos de vigilancia de estos pacientes. Ahora, ¿cómo se incorpora esta guía o esta aportación a la atención del paciente con morbilidades múltiples y vinculada al síndrome cardiorrenometabólico? Ya hemos platicado más de una vez en este congreso que Rita nos enseñó que nuestra población vive con 5 o 6 factores de riesgo juntos que definitivamente sí impactan su riesgo cardiovascular. Y si tú me hicieras esta pregunta y yo tuviera que contestarte solo en una frase, te diría lo siguiente: ojo, el riesgo cardiovascular y el riesgo renal en los pacientes que tengan evidencia de daño renal, esa es la pauta para el tratamiento. Todo lo que le des al paciente le tiene que bajar la presión arterial sí o sí, pero además le tiene que disminuir el riesgo cardiovascular. Y si tiene daño renal, tiene que disminuir el riesgo renal. Estos 2 conceptos son fundamentales en la práctica clínica. Riesgo cardiovascular, la probabilidad de presentar un evento cardiovascular que lo mate o que lo deje discapacitado en un lapso de al menos de 10 años. Riesgo renal, la probabilidad que tiene la persona de llegar a la insuficiencia renal. Acuérdate, Cadigo divide a la enfermedad renal crónica en 5 etapas. Tal vez cuando ves la forma de la mano, dirías, bueno, ¿y que las 5 etapas no deberían de ser así? No todo paciente que pase o que empiece en la etapa 1 tiene que pasar a la 2, luego a la 3, luego a la 4 y luego a la 5. ¿No debería de ser la curva así? Pues sí debería, pero no es así. La curva es así. Aquí tienes un punto de inflexión fuerte, porque no todo el de la etapa 1 llega a la 2 y a la 3. Aquí se baja, ¿a poco no? Y luego acá se baja. ¿Por qué será que se baja, señores? Porque aquí se muere la mayoría de los pacientes con enfermedad renal. ¿Y sabes de qué se mueren? Se mueren de enfermedad cardiovascular. Es más fácil morirse. Lo voy a señalar, porque la otra así es muy feo. Se muere. Es más fácil morirse por una enfermedad cardiovascular que llegar a la terapia sustitutiva. Y eso que a mí no me gustaba la cardio y me la paso viendo enfermedad cardiovascular. Entonces, fíjate cómo nomás estamos dándole terapia sustitutiva a este poquito. Y este poquito ya no aguanta el gasto en los sistemas públicos de salud. Así de que, por eso, las guías te dicen esta situación. Por favor, ocúpate
de veras ocúpate del riesgo cardiovascular. Ahora, estas personas hacen pues una distinción un poco rara en su manuscrito sobre los términos que van a utilizar, ¿no? Fíjate bien que tú y yo aquí en México hablamos de la tiacida pura y hablamos de las tiacidas like, ¿no? Pero aquí estas personas han englobado el término de diurético tipo tiacídico a las dos clases de familias en todo el texto, excepto cuando hablan de hipertensión arterial resistente, en donde utilizan este término. Esto es un poco tricky, la verdad, porque si no leíste la letra chiquita, a la hora que revisas la recomendación, dices, ah, caray, entonces, ¿cómo estuvo? ¿No? Pero bueno, por eso me pareció muy importante hacerte esta aclaración. Y ya lo sabemos. La inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue siendo la base del tratamiento. No hay manera de moverse ahí. Y bueno, como comentamos hace unos momentos, ellos proponen que los pacientes en estadio 1 pueden iniciar el tratamiento con monoterapia y migrar a la terapia dual si acaso lo requieren. Y bueno, ya con todo lo que has aprendido en Greta, por supuesto que me vas a decir, ¿cómo que si acaso lo requiere? Claro que lo requiere. Nuestra población con monoterapia, pues realmente no la libra, ¿no? O sí, aquí en Campeche sí. Dijeron por ahí que la cintura perfecta está de la puerta para acá, ¿no? De la puerta para allá no hay cinturas perfectas. Pero bueno, es solamente por decir. Ahora, Europa y Greta, en este documento que el doctor Martín Rosas trabajó arduamente con el doctor Giuseppe Mancia, que casi es el papá de las guías europeas, se enfatizó de una manera muy importante la forma de abordar el tratamiento antihipertensivo con base al riesgo cardiovascular y a la cifra. Y si te fijas, estas recomendaciones son las que deberíamos de tener impresas y debajo de la luna de nuestro escritorio para que las pudiéramos ver rápidamente, ¿no? Y no cometer un error, no equivocarnos. Realmente esto es algo que tiene una utilidad impresionante. Y fíjate bien, sí, hay que estar atento a la cifra es algo importante, pero ya sabes cuál es la otra cosa en la que te tienes que fijar, en el factor de riesgo, el número de factores de riesgo, si ya tiene daño a órgano blanco o ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y bueno, hemos hablado aquí de diferentes familias de fármacos y sabemos que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona combinado con alguna otra familia de fármacos realmente es lo de hoy. Y este continuum cardiovascular ha sido mencionado año tras año, congreso tras congreso. Y bueno, en este caso, tú puedes identificar cómo existe una información muy importante con relación a candesartán, que son familias de fármacos que ya tienen un tiempo con nosotros, pero que de todas a todas, mantienen esa esencia de su mecanismo de acción. Este antagonista del receptor AT1 tiene un mecanismo de acción que conoces, muy selectivo para el receptor AT1 de angio 2 y bloquea específicamente todas estas vías. Su mecanismo más importante es la vasodilatación, la disminución en la retención del sodio y el abatimiento de las resistencias vasculares periféricas. ¿Conoces el fármaco? Simplemente quiero recordarte cómo sucede su farmacocinética, una farmacocinética muy adaptable para los pacientes, sobre todo que no tienen enfermedad renal, sus características clínicas descritas y sus ventajas terapéuticas. El hecho de que sea un fármaco que se dosifica una sola vez al día realmente es bueno. Y sobre este punto, fíjate bien cómo diferentes familias de inhibidores de los receptores AT1, los cuales conocemos perfectamente bien. La característica más importante es el número de sitios de unión que tiene al receptor. Y esto es interesante porque estos sitios de unión realmente hacen que tenga un efecto
interesante en mantener su efecto antihipertensivo. Es la hidroclorotiazida, la conoces perfectamente bien, es un diurético que manejamos desde hace muchísimo tiempo. Estos son sus efectos por los cuales produce disminución de la presión arterial y bueno, los ensayos clínicos controlados que nos ayudan a poder entender la eficacia de estos fármacos están descritos aquí. He encerrado con rojo los que corresponden a la presión arterial y puedes observar que no son despreciables el número de ensayos clínicos controlados que tenemos con esta molécula. El beneficio, si te fijas en esta última columna, prácticamente en todos ellos ha sido completamente confirmado. La organoprotección, evidentemente señalé aquí a Su Majestad el riñón, pero bueno, aquí puedes tener muchos otros órganos en donde realmente el beneficio que se obtiene con esta familia de fármacos está completamente confirmado. Y si tú te fijas en esta columna, básicamente son muy pocos aquellos ensayos clínicos en donde el efecto fue peor que un placebo o sin ningún cambio con relación al placebo. Hay un programa muy interesante que es el programa CHARM, básicamente en falla cardíaca, en donde se evaluó la reducción en la morbilidad y la mortalidad. Existen diferentes tipos de estudios y en todos ellos puedes ver cómo candesartán otorga el beneficio en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Esta es la descripción del programa CHARM. Si te fijas, son pacientes todos con falla cardíaca con diferente fracción de eyección, para que no me corrija el doctor Enciso, porque expulsión es así como que sales, ¿no? ¿O qué era lo que decían? Fracción de expulsión es que eres lanzado de algo. Entonces no debemos decir fracción de eyección, sino tiene que ser, no, de eyección. Ya ven, todos los días se aprende algo. Entonces debemos hablar correctamente entre los cardiólogos, por favor. Entonces, bueno, finalmente, mira los resultados principales, pacientes con diferentes características de fracción de expulsión. Entonces, fíjate bien cómo la evidencia científica es muy importante, pero no solo eso es el desenlace cardiovascular. Sabemos que la presencia de diabetes es algo que realmente nos importa. Los estudios más importantes nos han dicho que básicamente este fármaco sí se ha relacionado con la incidencia menos elevada de diabetes. Esto es un elemento muy interesante del bloqueo del receptor AT1 y bueno, con respecto a cómo nos va con esta molécula en la disminución de la excreción urinaria de albúmina, pues bueno, la gráfica realmente es bastante ilustrativa. Esto es muy interesante cuando hablas de la albuminuria inicial. No olvides, por favor, que este primer efecto casi nunca suele ser al 100. Siempre te queda algo. Esa es la albuminuria residual. Y esa albuminuria residual es la que tratamos con estos fármacos modificadores de enfermedad. Así es que estos estudios son importantes. Aquí tenemos la combinación del fármaco nuevamente sobre los marcadores de daño renal, pero mira por favor qué pasa con el perfil metabólico del paciente. En todos ellos el beneficio ha sido bastante claro. Algo de lo que casi no platicamos porque no somos oftalmólogos es qué le sucede a los pacientes que tienen retinopatía diabética. Y mira, este estudio es muy interesante, se me hizo bastante bonito traértelo, es un estudio muy viejito, pero fíjate cómo en pacientes con diabetes tipo 1 sin retinopatía diabética, que recibieron tratamiento con candesartán, la progresión hacia la complicación más grave, tal vez, junto con la enfermedad renal crónica, fue menor para los pacientes que usaban este medicamento. Tenemos la gráfica
como hubo regresión importante de la retinopatía diabética, y aunque yo no soy oftalmóloga y no podría darte más detalles, pues se me hace muy interesante el hecho de que los enfermos realmente puedan tener una disminución de la progresión en este tipo de complicación. Evidentemente, los estudios que nos hablan sobre la mortalidad cardiovascular, que es muy importante para todos nosotros, pues siempre han estado a favor de candesartán. Y bueno, si tú haces una comparación entre la monoterapia y los estudios combinados de candesartán con hidroclorotiazida, puedes observar muy bien la seguridad y la eficacia en poblaciones especiales, el hecho de que las cosas se obtengan con un resultado mucho más rápido, más potente, de tal forma que los pacientes con alto riesgo cardiovascular se puedan beneficiar tan pronto como sea posible. La sinergia de estas combinaciones está explicada aquí y realmente la disminución sostenida de los eventos cardiovasculares es algo que nosotros debemos buscar. Aquí hay algunas otras cosas interesantes. La más interesante tal vez es la neuroprotección. Recordemos, podemos tener un riñón sano, piernas sanas, corazón sano, pero si no nos llega agua a la azotea, estamos en problemas. Entonces, cuidar la función cognitiva, cuidar el cerebro, realmente es algo muy importante. Este fármaco tiene realmente evidencia científica en ese sentido. Igual, en poblaciones especiales, en pacientes que viven con diabetes y en pacientes que viven con insuficiencia renal, debería llamarse enfermedad renal leve a moderada. No podemos administrar estas familias de fármacos en los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada porque obviamente el mecanismo de excreción es puramente renal. Así de que las pautas para la dosificación y los ajustes terapéuticos están descritas aquí, pero quiero que observes, por favor, cómo las diferentes presentaciones del fármaco sí te pueden ayudar a tener esa flexibilidad a la hora que tú puedas hacer una prescripción. Esta parte es muy importante porque recuerda, las tabletas que están combinadas, las tabletas que ya traen dosis fijas, necesitan flexibilidad. Esta combinación realmente sí la tiene. Y bueno, esta diapositiva resume de manera muy importante lo que tú y yo necesitamos tener en la consulta. Sí queremos beneficiar al paciente, pero de la forma más segura que sea posible. Quiero dejarte aquí estos mensajes para recordar. Los americanos no están peleados con las otras guías. Ellos tienen algunos puntos a lo mejor que de repente nos ponen a pensar, pero finalmente hay una unificación de criterios tan importante como la que hemos tratado de seguir aquí en Greta y en nuestro país. Debemos priorizar, señores, el enfoque preventivo. Pero ¿sabes quién es el único que puede hacer eso con mayor eficacia en este país? Tú. Porque tú atiendes pacientes del primer nivel de atención. Yo no. A mí me toca el fracaso del primer nivel de atención. Yo nunca en la vida voy a ver a una persona que no tenga alguna enfermedad. Pero tú sí. Tú con aquello del familiograma, ¿no? Tienes la capacidad de conocer de una manera extendida qué pasa con tu paciente y su familia. Así que el enfoque preventivo realmente te corresponde a ti. Tú eres la clave para disminuir las complicaciones cardiovasculares, el daño a órgano blanco y la enfermedad cardiovascular establecida. Ahora ya sabes cuál es la mejor estrategia para tratar a tus pacientes de manera temprana. Utilizar un bloqueador, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona como candesartán o el que te guste y combinarlo con un calcio antagonista y con un diurético. Esta decisión terapéutica está solamente basada en dos cosas importantes: el riesgo cardiovascular, el riesgo renal cuando proceda y la cifra de presión arterial. Así de que la prevención está en tus manos.
no está en mis manos. Está en mis manos decirte a ti la información de actualidad. Y si de alguna forma te interesa colaborar con el Registro Nacional de Hipertensión, aquí están los correos. Escríbeme. Programamos una reunión informativa de manera virtual. Te platico qué cosa es Rita. Tú valoras si le entras o no, si puedes o no. Y si no, te voy a decir como los bancos, ¿no? Si tú no puedes, no tienes a alguien que le interese participar en Rita, sabes, este es un asunto muy interesante para nosotros. Realmente queremos invitar al sureste del país. Ojalá el sureste del país se deje, ¿no? Y podamos incluir esos datos tan valiosos que le hacen falta a Rita. El norte, el centro del país están representados, pero nos hace falta este bello sureste. Y bueno, con esto yo quiero darte las gracias por tu atención y le cedo el micrófono al doctor Enciso. Pues muchas gracias. ¿Quieres aceptar alguna pregunta? ¿Estamos en tiempo? 5 minutos. Bueno, pues una conferencia muy interesante. Ustedes ven cómo se plasma todo esto en guías, aunque las guías no es la palabra de Dios, pero son guías, ¿verdad? Y eso pues está sujeto al buen juicio de cada uno de los médicos, su aplicación. Entonces, si existe alguna pregunta, algún comentario, la doctora está dispuesta. Acuérdense que hoy no cobramos las interconsultas. Bueno, pues realmente, si tú quieres algún comentario. No, solamente de veras agradecerles su tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias, Ay, muchas gracias. Por allí se levantó por allá, una mano. ahí está la mano. Gracias. Va a sonar raro, pero desde 1996 llevo mi vida dedicada a los hombres. ¿A los hombres? A los hombres, Oh, sí. wow. ¿Nos pasa luego la dirección, doctor? Sí, sí, sí. Soy campechana de nacimiento, estudié medicina aquí en la Escuela de Campeche y estoy recién jubilada del Instituto Nacional de Perinatología. Ahí creé la clínica de andrología y tenía a mi cargo el laboratorio de andrología y el área clínica. Y me encanta estar en este curso aquí en mi pueblo, en mi tierra, porque oigo que están platicando y oigo que tocan los temas y hay un órgano muy importante que es el testículo, que también tiene microvasculatura. Y se nos olvida que los hombres no van al médico hasta que tengan un dolor muy importante. Y los americanos y los europeos toman los problemas de fertilidad como una ventana al estado de salud de los hombres. Tenemos que tener conciencia de que no nada más es la disfunción eréctil lo que puede dar un evento cardiovascular, también una infertilidad. De hecho, las aseguradoras americanas ya están tomando el problema de la fertilidad en el hombre y en la mujer para incrementar costos, porque saben que a la larga van a desarrollar un evento cardiovascular. Entonces, cada vez tenemos gente más jóvenes hipertensas. Yo tengo muchos pacientes con la hipertensión de la bata blanca. Entonces, para mí, quiero agradecer de corazón a mi familia que me haya invitado a estar y estarlos oyendo a ustedes. Muchas gracias. No, hombre, qué bellas palabras, doctora. Muchísimas gracias a usted. Créame que yo no me había puesto a pensar en eso. ¿Ustedes sí, caballeros? ¿Sí? Bueno, pues hoy hemos aprendido
Creo que en lo que le pasan el micrófono, creo que hoy hemos Gracias. aprendido mucho, doctora. Muchísimas gracias, de veras. Creo que es algo que debemos tomar en cuenta para la consulta. Ahora sí, Adelante. buenas tardes, soy Gabriel Hernández, soy médico familiar y también soy salubrista y trabajo en el Seguro Social, en el área de epidemiología. Y no quería desaprovechar esta oportunidad para hacer énfasis y agradecer a todos los ponentes de Greta que han tenido a bien darnos sus temas. La verdad, acá tienen un gran escaparate porque acá tenemos médicos clínicos, yo conozco a la mayoría, muchos son cardiólogos, internistas, hay médicos familiares, pero sobre todo incluso residentes y estudiantes. Y pocas veces recibimos hasta aquí en Campeche una capacitación de este nivel, con ese profesionalismo. Les agradecemos mucho. Doctora, su manera de presentar es excelente. Yo pensé cuando la escuché por primera vez que usted trabajaba como doble en las películas de Disney, porque es excelente las inflexiones de su voz. Usted es de esas personas que manejan muy bien el escenario, al igual que todos los otros doctores que con su gran experiencia se ve que dominan el escenario y facilitan para nosotros un aprendizaje más rápido y más eficiente. Y no quería desaprovechar esta oportunidad de agradecerles a todos. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Denle un aplauso al doctor, por favor, caray. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por sus expresiones, realmente nos motivan mucho. Y pues seguiremos aquí, nosotros participando, entusiasmados en este grupo, en esta organización que realmente escogimos Campeche, como ya lo ha expresado mucho el doctor Héctor Galván, como lo ha expresado también Martín Rosas. Pues la respuesta de ustedes ha sido verdaderamente increíble, magnífica, y eso es una retroalimentación muy importante, nos motiva más, y aquí seguiremos estando. Muchas gracias por su presencia.